Empecemos, hermanos. Hace 8 días aproximadamente habíamos visto ya el capítulo 2. El primer capítulo era del alfabeto, ¿no? El alfabeto tiene 24 letras, las cuales hasta este punto ya tienen que ustedes memorizar. Y habíamos visto algunos diptongos, algunas vocales, habíamos visto algunos signos de puntuación, algunos espíritus, acentos. 3 palabras que habíamos aprendido. La palabra Deos, que es Dios, Logos, palabra, y Adelphos, ¿no? Así habíamos finalizado hace 2 semanas atrás, y hace 8 días habíamos introducido a lo que era el capítulo 2, ¿verdad? Y eso es lo que ahora vamos a recordar un poco. Es importante recordar para no olvidar, ¿no? El capítulo que habíamos visto hace 8 días era el verbo griego específicamente, ¿no? Este verbo griego, en su definición, es una palabra importante dentro de la oración, ¿no? ¿Qué es el verbo? Y es lo que ustedes tienen que memorizar. El verbo es la palabra clave sobre la cual se articula todo el lenguaje, ¿no? Es la palabra clave. Muchas veces, sin verbo, no existe oración. Ahora, obviamente, existe, en algunos casos, son verbos implícitos, les dije hace 8 días, ¿no? En ese sentido, ¿qué es un verbo? Es la palabra más importante de la oración. Este verbo, hermanos, puede indicar acción, estado, emoción o proceso, ¿no? Eso dijimos hace 8 días. Acción cuando es jugar, estado cuando es dormir, emoción cuando es amar, proceso cuando es estudiar. ¿Recuerdan? ¿Y cómo saber cuándo una palabra es un verbo? Bueno, se puede saber de 2 maneras, dijimos, ¿no? Primero viendo la raíz o la raíz del verbo o el tema verbal o la desinencia o el morfema. Ya habíamos dado algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Pero otra forma también es intentando conjugar el verbo. ¿Recuerdan? Yo puedo conjugar el verbo de la siguiente manera. Por ejemplo, el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis y ellos juegan, ¿no? No puedo hacer lo mismo, dijimos, con la palabra puerta, por ejemplo, ¿no? Yo puerta, tú puerta, él puerta, no está bien, hasta suena ridículo a veces, ¿no? En ese sentido, el verbo, uno puede saber cuando una palabra es un verbo cuando conjuga o sabe la desinencia verbal, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Y eso es importante, hermanos, poder recordar. Además, habíamos visto que esa conjugación en tabla se presenta de esta manera, ¿no? Y la desinencia es o, as, a, amos, ais, an en español. Y el tema verbal es jue, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto también hace aproximadamente 8 días. Este es el tema verbal y esta es la desinencia personal. Tema verbal, desinencia personal. Y eso no podemos olvidarnos, ¿no? Lo propio pasa en griego. Por ejemplo, el verbo griego que es pisteu, que es el verbo creer, de la misma manera que en español tiene un tema verbal y una desinencia verbal. La desinencia es esta, ¿no? Que es o, eis, ei, omen, ete, ousin. Ahora, en este caso, hermanos, o, eis, que obviamente acá no hemos visto lo que es hemos visto lo que es un diptongo, pero no a profundidad, puede pronunciarse eis o puede pronunciarse is, ¿no? Y esto también puede pronunciarse ei o puede pronunciarse i, ¿no? Por razones didácticas vamos a pronunciar como se lee, pero nos vamos a dar cuenta a futuro que es mejor pronunciar is, i. En ese sentido, hermanos, estas son las desinencias verbales, omen, ete, ousin, o, eis, ei, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona, este lado singular y este lado es del plural. Eso es importante, hermanos, que ustedes recuerden. Y me imagino que hasta esta altura, hermano, tú ya te has agarrado un cuaderno, unas hojas y estás escribiendo todo lo que estás viendo acá. Porque si no es así, tienes que repetir estas tablas, hermano, hermana. Tienes que repetirlas en un cuaderno. Porque no solo basta con escuchar o con ver, debes hacer para que realmente tu aprendizaje sea significativo. ¿Ya?
Por ejemplo, esta tabla tú tienes que repetirla por lo menos unas 20 veces. No solamente leer, sino escribir como está acá. Primera persona singular, pisteo. Segunda persona singular, pisteois. Tercera persona singular, pisteoe. Traducción, yo creo, tú crees, él cree. Plural, pisteuomen, nosotros creemos la traducción. Y segunda persona plural, pisteote, vosotros creéis. Y tercera persona plural, pisteosin, ellos creen. Esa es la tabla de conjugación de un verbo griego. Si se dan cuenta, lo único que va a cambiar es la raíz o la desinencia personal, ¿no? Nada más. El tema va a mantener o va a cambiar en el sentido de que se puede usar otra palabra, como en el ejemplo que habíamos dado. Si nos damos cuenta, esa es la desinencia verbal. O, ei, sei, omen, ete, o sin, ¿verdad? Pero si ponemos otro ejemplo, por ejemplo, ginosco, lo único que va a cambiar es el tema verbal y no la desinencia. ¿Qué quiero decir con eso? La desinencia se va a mantener. O, ei, sei, omen, ete, o sin. Y para cualquier verbo regular se va a mantener la desinencia. Lo que va a cambiar va a ser el tema. Fíjense, ginos, hasta ahí, lo mismo es todito, los 6. Ginos, ginos, lo único que cambia o se pega es el tema, la desinencia. O, eis, ei, omen, ete, o sin. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis y ellos conocen. En ese sentido, hermanos, hasta este punto es lo que habíamos visto hace 8 días, ¿verdad? Y habíamos quedado en este punto, las cualidades del verbo. Bueno, esto también ya vimos, pero no está de más repetir porque es importante que tengas este concepto en la mente. El modo indicativo, así como la acción del verbo es una realidad, así nos muestra el modo indicativo, o una posibilidad. Por ejemplo, en griego existen 4 modos, dijimos, ¿no? El indicativo, el imperativo, el subjuntivo y el optativo. Algunos gramáticos incluso ponen 2 más, el infinitivo y el participio. En español, normalmente el infinitivo es un modo, ¿verdad? Pero en griego muchas veces algunos gramáticos lo toman como modo y otros no. Entonces, las cualidades son modo, voz. La voz se relaciona con la acción del sujeto. La pregunta que se debe hacer es, ¿quién hace la acción del verbo? En griego existen 3 voces, la voz activa, la voz pasiva y la voz media. El tiempo. El tiempo es el rasgo verbal que indica la representación de la acción verbal, el aspecto y la cronología. En griego existen 6 tiempos, el presente, el imperfecto, el aoristo, el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro. De estos dijimos hace 8 días que el aoristo es el verbo, el tema verbal o el tiempo más difícil. El más difícil, ¿no? Hay hombres que han dedicado su vida entera a intentar explicar el tiempo auristo. ¿Por qué? Porque es el tiempo un poco más difícil de poder entender y explicar aún en la Biblia, ¿no? Por eso es que cuando tú interpretas un tiempo auristo, te das cuenta que hay mucho de lo cual hablar, ¿no? Hay hombres que han hecho su PhD en este tiempo, el auristo. La persona señala si el sujeto es quien habla o de quien se habla, ¿no? Yo juego, él juega, dijimos eso también. El número nos habla de la variación de los sujetos. Pueden ser uno o varios sujetos. En griego existen 2 números, el singular y el plural. Dijimos que en hebreo existe uno más, ¿verdad? El dual. El aspecto. El aspecto es la descripción de la acción, que quiere decir si la acción es puntual, si es iterativa, si es lineal, qué tipo de acción es. Incluso les di un ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir yo jugaba o a decir yo jugué, ¿no? Jugaba es una acción continua, ¿verdad? Jugué es una acción puntual. Ambos son del pasado, pero su aspecto es distinto. Jugué es en el pasado puntual,
Pero jugaba, es en el pasado, pero es de aspecto continuo. Puede ser que sigas jugando, porque la acción no ha finalizado, el aspecto continúa. Jugaba. Entonces, uno puede preguntarse, entonces, ¿sigue jugando hasta hace 5 segundos? Porque aunque sea pasado, el aspecto te indica si el punto es puntual, si la cuestión es continua, iterativa, literal, o qué tipo de aspecto tiene, ¿no? Y cuando yo hago interpretación bíblica, debo tener muy en cuenta el aspecto del verbo, el aspecto de la acción para poder así dar una interpretación correcta a lo que es la Biblia, ¿no? Por eso es tan importante, hermanos, la gramática española, la gramática griega y en el Antiguo Testamento la gramática hebrea. Mínimamente, hermanos, alguien que quiere interpretar la Biblia, mínimamente debería conocer la gramática española. Muchas veces hay muchas falencias, hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no se conoce la gramática española siquiera. Mucho peor la gramática griega o la gramática hebrea. Pero hermanos, es de ánimo esto para que ustedes puedan interiorizarse más en lo que es la gramática española. Y cuánto mejor por medio del griego, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido gramática española por medio de aprender griego. Ese es mi caso también. Cuando yo aprendí griego, aprendí a la misma vez, por fuerza quizá, el español, ¿no? Así que es importante esto, hermanos. Bueno, hasta aquí habíamos visto este punto y luego vino la diagramación y ahí habíamos quedado hace 8 días, ¿no? La diagramación, hermanos, es algo que personalmente me fascina, tanto en español, tanto en griego como en hebreo. En los 3 idiomas se puede diagramar y no solo en los 3, en cualquier idioma se diagrama. Gracias al Señor he podido estudiar algo de lingüística en lo que era la universidad y ahí he podido pulir, si vale el término, algunas funciones de lo que es la diagramación, ¿no? Muchos de ustedes quizá me pueden entender. Existen diagramación, por ejemplo, estructural, así se llama, de árbol, ¿ya? Y diagramación como la que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la diagramación? Y esa es la pregunta crucial. ¿Qué es la diagramación? La diagramación, hermanos, como dice acá en esta diapositiva, la diagramación es como un mapa del texto. Te guía a través del texto, indicándote el inicio y el fin del texto. Entonces, la diagramación, hermanos, es como el mapa del texto. Es como que te está guiando de tu manito, si vale el término, al inicio y al fin del texto. ¿Ya? Con eso no te puedes equivocar. Entonces, es importante que tú en cualquier idioma que vayas a aprender, aún en español, puedas y aprendas a diagramar. Esta es una frase que hemos sacado después de un buen tiempo de estudiar, ¿no? ¿Qué más es la diagramación? La diagramación ordena la oración de forma lógica, como nosotros pensamos, los hispanos. Vale decir sujeto, verbo y predicado. Muchas veces, hermanos, en griego y en hebreo, a veces pasa que, en griego al menos, que el énfasis que está dando el autor, por el énfasis que está dando el autor, inicia primero con verbo o inicia primero con predicado y el sujeto está al final o está antes, pero 10 versículos anteriores, ¿no? En ese sentido, hermanos, la diagramación nos ayuda a ordenar como nosotros pensamos, los latinos especialmente, ¿no? Y como nos han enseñado a nosotros a pensar, es primero sujeto, luego viene el verbo, luego viene el predicado, ¿no? O los complementos. Y así es como nosotros debemos diagramar para entender mejor el texto. Ahora, no vamos a forzar el texto, pero la diagramación nos ayuda más bien a entender mejor el texto, pero en ese sentido, no forzar, ¿no? El énfasis vamos a dejar que esté ahí el énfasis y el contexto vamos a dejar que esté ahí, pero vamos a nosotros diagramar para poder entender lógicamente el texto y la manera como el autor originalmente lo ha escrito, ¿no? ¿Qué nos ha querido decir el autor con ese texto? La diagramación, además, hermanos, nos ayuda a bosquejar el texto.
lo que en hermenéutica se llama la perícopa, tanto hermenéuticamente como homiléticamente, ¿ya? Cuando tú sabes diagramar, hermano, hermana, directamente el bosquejo, el griego en la diagramación te bota el bosquejo homilético y tú puedes predicar directamente del bosquejo ahí. Eso es importante, hermano y hermana. Entonces, eso es la diagramación. Además, la diagramación es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio, y es un arte del análisis lingüístico, y es una fiel amiga para la exégesis. ¿Ya? Ahora entiende bien esto, hermano, es una ciencia. Realmente la lingüística estructural es una ciencia. Aunque actualmente hay otra ciencia que compite con eso, pero la lingüística estructural es una ciencia y es un arte, ¿no? Y es una amiga para la exégesis bíblica. Eso es la diagramación. La diagramación te ayuda bastante en la interpretación, hermano. Ahora, ¿cómo uno diagrama? ¿Cómo uno puede diagramar? Y es donde quiero que me pongas bastante atención, ¿no? ¿Cómo ahora yo diagramo? Ya sé qué es la diagramación. Ahora, ¿cómo diagramo? Así que en esta diapositiva te he puesto cómo puedes tú diagramar. Lo primero para diagramar, hermano, un texto es que tú hagas una línea horizontal. Mira, así. Si puedes ver, esta línea horizontal. Esta de acá, una línea horizontal. Esa es la base para diagramar. Luego tienes que hacer una línea vertical, ¿verdad? Que pase, fíjate, transversal, ¿no? En este sentido. Segunda línea. Tercera línea, tienes que hacer una línea que sea un poco menor que la primera que hiciste. Fíjate, no tiene que pasar esta línea. ¿Notas? Esos son los tres pasos. Nuevamente. Primero, una línea horizontal. Segundo, una línea que pase un poquito más de la otra, casi en mitad de la línea horizontal. Y tercero, una línea más pequeña, ¿no? Esa, hermanos, hermanas, es la base para poder diagramar. Nuevamente, una línea horizontal, dos líneas acá. Así tienes que empezar a diagramar. Después de eso, normalmente, hermanos, en este lado, casi siempre, viene lo que es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquel que hace la acción del verbo. Por ejemplo, el sujeto puede ser Roberto. Roberto juega, o Roberto enseña, o Roberto llora. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? Roberto. Entonces, en esta parte, en este cuadrante, si vale el término, viene el sujeto, ¿ya? En este cuadrante. Acá viene el sujeto. Luego, en el medio, viene el verbo. ¿Por qué? Por la definición. El verbo es la palabra más importante sobre el cual gira toda la oración. El sujeto viene y ataca el verbo, apoya el verbo. Y en esta otra cuadrante, hermanos, entra lo que se llama el complemento directo. ¿Ya? El complemento directo. Complemento directo. ¿Ya? Esos tres cuadrantes existen. Sujeto, verbo, complemento directo. Además existe un cuadrante más, que poco a poco esto obviamente se va a ir complementando, ¿no? Por eso la base tienes que ir ya tú viendo poco a poco. Aquí abajo, como tú has visto, con una línea diagonal y otra línea horizontal, está el complemento indirecto. ¿Sí? El complemento indirecto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Roberto juega, cuando es complemento directo, fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es el complemento directo? Yo me pregunto, ¿qué juega Roberto? Fútbol. Entonces, por eso es complemento directo, ¿no? Ahora, en complemento indirecto puede ir muchos otros complementos, por ejemplo, de complementos de lugar, de tiempo. Por ejemplo, Roberto juega fútbol en el estadio, ¿no? Entonces, viene aquí abajo todos los complementos. ¿Sí? Esto es obviamente recordando un poco lo que hemos llevado en colegio, en la universidad quizá, pero es la diagramación específica, ¿no? Y esta es la base, hermanos, para que todos nosotros podamos diagramar. Por ello, nuevamente vamos a ver la diagramación. Línea horizontal,
2 líneas allá, viene aquí el sujeto, nunca olvido eso, siempre va a estar eso en mi mente, viene acá el verbo, cualquiera sea el verbo, fuese el verbo, el complemento indirecto a este lado y el complemento indirecto a este lado, ¿sí? Entonces, así es como vamos a diagramar nosotros. Si hasta acá no me has entendido, hermano, hermana, no te preocupes. Al final voy a tomar una media hora o un poquito más para poder explicar en detalle esto, ¿no? Como esta clase está siendo grabada, entonces queremos ir de derecho, digamos, hasta el final. La diagramación nos ayuda a entender la idea original del autor. Esto es importante. Otra vez la línea, fíjate la línea. Horizontal, la que corta ahí, la pequeña, sujeto, el verbo griego, ginosco, conocer. Sujeto se abrevia de esta manera, suj. El verbo griego, ginosco, conocer. Y el complemento directo, que se abrevia CD, ¿no? Entonces, cuando veas CD, quiere decir complemento directo. Complemento directo. En gramática siempre se maneja CD. En cualquier libro que tú busques de gramática española o griega, vas a ver esta abreviación, CD, complemento directo. Y aquí abajo, como hemos visto, el complemento indirecto. Complemento directo, complemento indirecto. Sujeto, verbo. ¿Sí? Eso es importante, hermano, hermana, que memorices este cuadrito que hemos hecho. Todos estos cuadrantes es importante que memorices y escribas en tu cuaderno con el que estás ahí, el cuaderno de apuntes, porque esto debes memorizar para diagramar. Si no puedes hacer esto, te vas a complicar a futuro, porque vamos a diagramar bastante. Una vez más, línea horizontal, línea que corta, línea más pequeña, el sujeto, el verbo, el complemento directo, una línea diagonal, la línea horizontal ahí pegada y el complemento indirecto. ¿Sí? Eso es importante, hermanos, que ustedes sepan. Muy bien, esa es la diagramación, esa es la base para diagramar, ¿ya? Y ese es el capítulo 2 que hemos ido viendo. Ahora habíamos aprendido hace 8 días 3 palabras, ¿verdad? Deos, logos y adelfos. Hoy, para finalizar el capítulo 2, vamos a aprender otras palabras. La primera, ginosco. Conocer, saber, entender, comprender. Estas palabras que estamos aprendiendo, hermanos, son las palabras que aparecen más de 50 veces en el texto griego. Casi todas las palabras que vamos a aprender aparecen más de 50 veces en el texto griego. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que aprendas estas palabras a un principio y después puedes aprender las demás. Pero estas aparecen más de 50 veces en el texto griego, ya sea el texto recibido con el cual yo trabajo o ya sea el texto crítico, ¿no? Entonces, la palabra conocer o la palabra ginosco se puede traducir como saber, como entender, como comprender y como reconocer. Aparece 223 veces en el texto recibido o el receptus, como hemos dicho, y en el crítico aparece 22 veces, ¿no? Esa es la primera palabra, hermano. Y si tú estás con un cuaderno, escribe esta palabra y también intenta pronunciar ginosco. Si no puedes, esta clase está siendo grabada, entonces lo puedes volver a repetir viendo, digamos, en el canal que dejemos, ¿no? Otra palabra, hermanos, es la palabra pisteo, ¿no? Que es la palabra que hemos visto en este capítulo que ya estamos finalizando, que es la palabra creer, o significa eso, confiar, tener fe. Esta palabra es un verbo, por eso ves la B, ¿no? Acá también es un verbo, por eso está B. Aparece 248 veces en el receptus y 241 veces en el texto crítico. Y la palabra número 3 es la akuo, que quiere decir oír o escuchar. También es un verbo,
¿no? Por eso está con V. Aparece 437 veces en el Receptus y 428 veces en el Crítico, ¿no? Ya les dije que la diferencia es por la cuestión de muchas veces el mismo texto, ¿no? En ese sentido, vamos a futuro quizá ver aquello. Sigamos con el vocabulario. Blepo. Blepo. Eso quiere decir mirar, ver, guardarse. Aparece 135 veces en el texto recibido y 132 veces en el texto crítico. La palabra blepo significa mirar. Debes escribir, hermano, hermana, para que puedas aprender. Si te das cuenta, este lleva un acento, ¿verdad? Acá en la vocal. Entonces debes escribir. Es importante eso. Y la palabra balo. Y así se pronuncia esta palabra, hermanos. Balo. No existe en griego la L para pronunciar fonéticamente hablando, ¿no? En la pronunciación. Cuando tú veas doble L, doble lambda, ¿no? Doble lambda, debes pronunciar como si hubiera una sola lambda. Balo. No puedes pronunciar ballo, sino es balo. Y esto significa echar, arrojar, lanzar, poner. Es un verbo que aparece 125 veces en el Receptus y 122 veces en el Crítico. Y hasta ahí, hermanos, finalizaríamos con este capítulo, que es el capítulo número 2. ¿Ya? Vamos a entrar hoy entonces a nuestro capítulo número 3. Lo que me interesa de que ustedes aprendan hasta este punto es de memoria el alfabeto, qué es un verbo, cómo se conjuga un verbo, qué es la diagramación y cómo se conjuga la diagramación. ¿Sí? Eso me interesa que ustedes sepan. Muy bien. Este, hermanos, es el capítulo 3. Ya hemos visto el capítulo 1, hemos visto el capítulo 2 y hoy veremos el capítulo 3. Nuevamente, en el capítulo 1 debemos aprender de memoria el alfabeto. Si no has hecho eso hasta ahora, vas a tener problemas a futuro. En el capítulo 2, lo que me interesa que sepas es qué es un verbo y cómo se conjuga un verbo. Y en este capítulo 3 vamos a ver lo que es un sustantivo y si nos alcanza la clase, vamos a ver qué es un adjetivo. Además de eso, de saber de memoria cómo se conjuga un verbo, cómo es el alfabeto griego, debes saber de memoria, de forma oral y de forma escrita, todas las palabras que hemos visto en el vocabulario, ¿no? Todas las palabras debes saber de memoria. Para eso debes hacerte lo que te dije hace 2 semanas, un cuadernito, una tablita o unas hojitas para poder recordar eso, ¿no? Mientras vayas donde vayas, puedas memorizar. Este capítulo, hermanos, el capítulo 3 específicamente, como ya les dije, nos va a enseñar lo que es un sustantivo, pero también lo que es un adjetivo. Si llegamos al adjetivo, va a ser bueno, pero si no, nos vamos a quedar en el sustantivo. Tampoco se trata de correr, porque también quiero que ustedes puedan entender el sustantivo y el adjetivo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? El objetivo de este capítulo es conocer el sustantivo, el adjetivo, el artículo, la diagramación y aprender el vocabulario número 2. Lo cual ya hace 2 clases estamos aprendiendo un vocabulario, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de este capítulo. Así que iniciemos. Siempre primero con una frase para que les sirva a ustedes, hermanos, de ánimo, ¿no? Porque estas frases son para eso, para que te sirva de ánimo. Así que permíteme leer esta frase. Al explicar la palabra de Dios, dice esta frase, a otros
debemos poner el énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto es difícil, escucha bien, hermano, esto es difícil sin conocer el idioma griego. Por favor, permíteme leerte una vez más esto. Al explicar la palabra de Dios a otros, debemos poner el énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto es difícil sin conocer el idioma griego. Josías Graum es el autor de esta frase. Si no conoces el griego, dice Josías Graum, difícilmente vas a poder explicar y poder poner el énfasis donde Dios puso el énfasis y como Dios explicó la palabra. Y eso es muy importante. De ahí, hermanos, que muchos están en otro lado, porque a veces más están enfatizando, digamos, en los sueños, en las visiones y otras cosas, ¿no? Es importante esto, hermano, hermana. Al menos tú que quieres enseñar o quieres predicar la palabra de Dios. El griego, dice esta frase, es una lengua fascinante y expresiva, perfectamente escogida por Dios para compartir su mensaje del Evangelio. Una hermana que se llama Anita dice eso. Entonces, sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Quizá ya tú te acuerdas de colegio, de algún otro lado donde hayas aprendido qué es el sustantivo. Pero no está de más recordar el sustantivo. Los sustantivos son palabras que designan o nombran a una persona, a un animal o a una cosa. Nuevamente, los sustantivos son palabras que designan o nombran a una persona, a un animal o a una cosa. Cuando yo te pregunte o alguien te pregunte qué es un sustantivo, es una palabra que designa a una persona, a un animal o a una cosa. Por ejemplo, Adán es persona, perro es animal y templo es cosa. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que designa, que nombra, que señala a una persona, a un animal o a una cosa. Y eso también está en la Real Academia Española, ¿no? En la definición. Ahora, los sustantivos, hermanos, normalmente se clasifican según su género, según su número y según la función la cual ellos fungen en la oración. Según su género, según su número, según su función en la oración. Si quizá esto te suena muy confuso, hermano, hermana, no importa. Lo que quiero que memorices, ¿qué es un sustantivo? Es la palabra que designa, nombra, señala a una persona, a un animal o a una cosa. Veamos el sustantivo según su género. En español, hermanos, existen solamente dos géneros gramaticales. ¿Ya? El género masculino y el género femenino. Déjeme abrir aquí un paréntesis para entender un poquito esto. Esta palabra género, que ahora la ideología de género lo ha tomado de la gramática, solo existía en la gramática. Solo en la gramática existe el género. Pero actualmente la ideología de género ha tomado esto para poder definir, si vale el término, a personas que, digamos, siendo varones, se consideran mujeres, o se consideran bisexuales, o transexuales, o hipersexuales, o de sexo X, sexo D, que más o menos existen 350 géneros actualmente, ya no se llaman sexo siquiera. Entonces, los de ideología de género han sacado de acá, de la gramática, el género, que lo que Dios creó y como hemos aprendido en Génesis, es sexo, ¿no? En ese sentido, gramaticalmente nomás existe el género, científicamente hablando, ¿no? Gramaticalmente hablando y con definición. Por eso la Real Academia Española no ha aceptado muchas definiciones que los de la ideología de género querían cambiar, ¿no? Por ejemplo, ellos querían que se hable de una forma distinta, ¿no? Entonces, no, la Real Academia Española ha rechazado todo esto, no es aceptable esto. ¿Por qué? Porque el género solo existe en la gramática, ¿no? Y muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando están hablando con arroba y en vez de poner pones arroba y todo aquello, ¿no? No es la clase en este momento, pero quería hacer el énfasis en ese sentido. Entonces, sigamos.
El masculino y el femenino. Pero en griego, hermanos, existe además del masculino y el femenino una tercera, que es el género neutro. ¿Ya? Pero estamos hablando de gramática, no estamos hablando aquí de sexualidad. Eso es importante. Por eso Simone de Beauvoir, la ideóloga de género, que ha sido la que ha inventado todo esto, entonces, o una de las que ha inventado todo esto, ha sacado de acá de la gramática todo lo que ahora muchos predican sobre la ideología de género, ¿no? Si se puede decir predicar. Entonces, hermanos, en griego existe 3 tipos de género, ¿verdad? Masculino, femenino y neutro. Su importancia. Es importante que tú y yo conozcamos el sustantivo porque en el griego, en el texto griego, se usa mucho sustantivo y mucho adjetivo. Es constante el uso de estos de estas dos palabras, ¿no? Es constante. Por eso es importante que tú y yo sepamos esa declinación. Ahora, hermanos, esta es una tabla y como si ustedes se habrán dado cuenta, normalmente yo enseño por tablas, porque pienso que es más sencillo, pero a la misma vez te resume mucho. Así que esta tabla es como una matriz en matemáticas. Esta tabla está enseñándote lo que es el sustantivo, el adjetivo o cualquiera de los dos. Funciona para los dos. Primero, lo primero que tienes que ver acá arriba, no sé si ves acá, sí ves, es el caso. El número a este lado y a este lado el género. Y aquí la función que cumple. Y acá donde dice declinación, existen primera declinación, segunda y tercera. ¿Ya? No importa si no entiendes ahora, hermano. Solamente quiero que me pongas atención a esto. En el caso, existen el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo y el caso vocativo. Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo, caso acusativo y caso vocativo. Esos 5 géneros existen. Ahora hay algunos gramáticos, hermanos, que ponen 2, 3 casos más. El ablativo, que está dentro del genitivo, o muchas veces del dativo. Pero nosotros, por cuestiones didácticas, solamente vamos a conocer estos 5 casos, que al final son los 5 casos que la mayoría de los gramáticos griegos usan, ¿no? Pero quizá en algún texto, libro griego que vas a ver, vas a encontrar otros casos más, que son los ablativos y demás, que están dentro de estos casos también, ¿no? Pero los 5 casos generales son estos. El caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. El número puede ser singular o puede ser plural. Puede ser singular en genitivo o plural en genitivo. Singular en dativo o plural en dativo. Puede ser singular en acusativo o plural en acusativo. Puede ser singular en vocativo o singular o plural en vocativo. La declinación puede ser de primera, segunda, tercera declinación en todos los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. El género pueden ser 3, género masculino, género femenino o género neutro, tanto en nominativo, en genitivo, en dativo, en acusativo y en vocativo. La función que cumple. El nominativo, hermanos, cumple una sola función y es el de ser sujeto de la oración. ¿Ya? Cuando tú veas una palabra que esté en caso nominativo y estés diagramando, tú tienes que ponerle donde está el sujeto. Entonces, cuando veas una palabra que esté en caso nominativo, la función que cumple es sujeto. Ahora, si hay una palabra que esté en caso genitivo, la función que cumple es posesivo de otro sustantivo. ¿Sí? Posesivo de otro sustantivo. Cualquier caso genitivo, la función que cumple es posesivo de otro sustantivo. Sujeto. El caso nominativo. El sujeto es, por ejemplo, Roberto juega fútbol. El sujeto es Roberto, entonces caso nominativo, ¿no? Pero cuando es genitivo, posesivo de otro sustantivo, es Roberto
Roberto tiene un balón de fútbol. Ese balón de fútbol, ese posesivo, es que señala el genitivo, de fútbol. ¿Sí? Y luego existe el caso dativo, que es el complemento indirecto. Y luego existe el caso acusativo, que es el complemento directo, ¿no? Roberto juega fútbol, complemento directo. El vocativo. Este caso vocativo invoca o llama. Un caso bíblico es cuando Jesús dice, oh Gálatas insensatos. Eso está en caso vocativo. Oh Gálatas insensatos. ¿No? Eso está en caso vocativo. ¿Por qué? Porque está invocando, está llamando, les está exhortando. Y la idea ahí en ese texto es como que Pablo se sube encima de una mesa, encima de una silla, y lo que está haciendo con los hermanos es decir, ¿por qué? ¿Por qué conociendo la verdad están volviendo nuevamente al error? ¿No? Entonces Pablo no está en la misma altura, si vale el término, de los demás hermanos, porque él se sube encima de una mesa y les está exhortando, les está llamando la atención, les está invocando que vuelvan otra vez al evangelio, que se arrepientan y vuelvan al evangelio. Oh, Gálatas insensatos. Entonces el tenor de esa frase no es la misma que las demás frases. El tenor es que Pablo está molesto, pero quiere demostrar eso por medio quizá de este caso vocativo. Y cuando tú conoces griego te das cuenta de eso, y cuando vas a explicar en el púlpito eso, te vas a dar cuenta de aquello. No es lo mismo de decir Gálatas insensatos o Gálatas insensatos que poner el énfasis y llamarles y decirles a los hermanos, hermanos, aquí Pablo lo que está diciendo es, está invocando a que vuelvan nuevamente al evangelio. Oh, Gálatas insensatos. Esa es la idea. Y esa es la importancia, hermanos, del texto, del griego, y de conocer lo que es sustantivo y adjetivo. Por eso cuando tú puedes ver el griego, vas a poder poner el énfasis, como decía la frase, donde Dios puso el énfasis. Pero si no conoces griego, difícilmente vas a poder hacer eso con certeza. Tú puedes inventarte o quizá el Espíritu Santo te puede guiar a eso, pero realmente no vas a poder, a ciencia cierta, si vale el término, hacer este énfasis, ¿no? Como dijo el autor en la frase que vimos a un principio. Entonces, ¿quieres poner el énfasis donde Dios puso el énfasis? Aprende griego. En este capítulo, hermanos, nos enfocaremos más en el sustantivo de género masculino, los cuales se llaman de la segunda declinación. Antes de continuar con lo que es el género, quiero que recordemos qué es un artículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artículo, hermanos, nos va a ayudar bastante en la interpretación también. Hace 8 días, si mal no recuerdo, les expliqué qué era un artículo, ¿no? Hace 8 días aproximadamente. Pero volvamos a recordar un poquito esto. El artículo gramatical es una palabra determinante que define, anuncia o expresa al sustantivo o muchas veces al adjetivo. ¿Qué hace el artículo? ¿Qué hace? Es definir, anunciar o expresar al sustantivo. ¿Qué es el artículo? Es una palabra que determina, que define, que anuncia al sustantivo o muchas veces al adjetivo. El lugar posicional del artículo gramatical dentro del sintagma en la relación del sustantivo y el adjetivo es anterior a ambos. ¿Qué quiere decir eso? Primero viene el artículo, luego viene el sustantivo y después viene el adjetivo. Normalmente así es en español y también en griego, ¿no? La mochila azul. Ese artículo la está antes de mochila y antes de azul. Mochila es el sustantivo y azul es el adjetivo. Pero ese artículo está definiendo a mochila y en algún sentido está definiendo a azul. La mochila azul. Entonces el artículo está definiendo a mochila y a azul, ¿no? No podemos poner ahí en el artículo
el, por ejemplo, el mochila azul, gramaticalmente estuviera mal. Por eso cuando dice la, entonces es un artículo que está definiendo a mochila y a azul. Esa es la importancia de conocer artículos. Veamos, hermanos, entonces un ejemplo de lo que es un sustantivo en griego. ¿Ya? Este sustantivo que vamos a ver, o este ejemplo que vamos a ver, es con el ejemplo doulos, doulos, del sustantivo doulos, que en español quiere decir siervo. Doulos en español quiere decir siervo. Y es con ese ejemplo que vamos a ver cómo se declina un sustantivo. Ya hemos visto cómo se conjuga un verbo. O, eis, ei, omen, ete, ousin. Ahora vamos a aprender a declinar un sustantivo y un adjetivo. Los verbos siempre se conjugan y los sustantivos y los adjetivos se declinan. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de ello. Fíjate. Caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, como hemos visto en la anterior tabla. Singular, traducción, plural, traducción y la función que cumple dentro de la oración. Les dije que el nominativo siempre cumple la función de ser sujeto de la oración. El genitivo cumple la función de ser posesivo de otro sustantivo. El dativo cumple la función de ser complemento indirecto. Y el acusativo cumple la función de ser complemento directo. Y el vocativo cumple la función de invocar o llamar. Veamos el ejemplo. Fíjate, nominativo, caso nominativo, singular es o doulos. O doulos. ¿Y cuál es la traducción? El siervo. El siervo. Y esta palabra, el siervo o ódulos, está como sujeto en la oración. Si tú ves esta palabra en un texto griego, en un ejercicio griego, con un artículo así y un espíritu, y termina en os, es nominativo. Y la función que cumple es de sujeto. Si termina en os, quiere decir que es nominativo. ¿Ya? Y se traduce el siervo, la función que cumple es de sujeto de la oración. Pero si encuentras una palabra como esta, o dulos, pero fíjate, así como esto, tou dulou, finalizando con ou, con omicron, y, entonces es genitivo. Genitivo. Y se traduce del siervo. Del siervo. ¿Y cuál es la función que cumple? Posesivo de otro sustantivo. ¿Recuerdas en la mayoría de las cartas paulinas, Pablo siempre se presenta, ¿no? Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esas palabritas están en genitivo. Apóstol de Jesucristo. Aquí está. Siervo de Jesucristo. Yo no soy, dice Pablo, apóstol de hombres, ni para hombres. Yo soy apóstol de Jesucristo y de nadie más. Solamente de Jesucristo y de nadie más. ¿Cómo sé eso? Porque está en caso genitivo. No puedo ser apóstol de otra persona, de otro ser, más que de Jesucristo, porque Él me ha llamado, Él me ha salvado y ahora soy siervo de Él. Soy apóstol de Jesucristo, de nadie más. Eso es lo que enfatiza el genitivo. Y ahí tú puedes explicar, ¿no? No existe para Pablo otro Señor, otro Rey que no sea Jesucristo. Pablo dice, yo soy de Cristo y de nadie más. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y así fue. Pablo murió sirviendo al Señor.
Fue apóstol solamente de Cristo, porque Pablo murió decapitado. Hasta la muerte, Pablo dijo, yo seré tu apóstol, y así fue. Murió decapitado. Genitivo, del siervo, singular. Dativo, cuando termine en omega, fíjate en omega, entonces está en caso dativo. Cuando veas un texto, una oración que termine en omega, está en caso dativo. Tienes que poner al dativo. ¿Y qué es eso? Un complemento indirecto. ¿Y cómo se traduce? A el siervo. A el siervo. Caso acusativo. Ton deón. Perdón, dulón. Ton dulón. ¿No? Cuando tú veas que acabe en Omicron y en la N movible, como hemos llamado, entonces esta palabra es un acusativo. Un acusativo. ¿Ya? Un acusativo. ¿Y cómo se traduce? El siervo, simplemente. ¿Y cuál es la función que cumple? Complemento directo. ¿Ya? Ahora, si te has fijado, mi querido hermano, hermana, la mayoría de las palabras que terminan en OU, esto de aquí se llama artículo, es su artículo. Las dos últimas palabras se repiten a este lado, fíjate. OU, OU. O, solamente se añade la T. La T. La T. En griego esto es taf, ¿no? Yo les digo T para que me puedan entender. La taf. ¿Sí? Entonces, eso es importante, hermano, hermana. ¿Cómo puedes saber la desinencia de este sustantivo? O las últimas dos letras, letritas. Entonces, simplemente, fíjate acá. ¿No? Fíjate ahí. Y el último es el vocativo. Y el vocativo no tiene artículo el vocativo, si te das cuenta que hay una X. No tiene artículo el vocativo. Porque está llamando la atención. Dule. Y termina en E. Dule. Ese es el singular. Oh siervo. Así se traduce. Oh siervo. O como les dije, oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el singular. El plural pasa lo propio. Su artículo, hoy. Du, loi. Los siervos, plural. Función que cumple sujeto. Este es nominativo. Ton, dulón. De los siervos, posesivo de otro sustantivo. Plural. Cuando terminen on. No confundan acá. Acá solo termina en o. Este termina en on. Tois, dulón. Dulois. A los siervos, complemento directo. Tus, dulus. A los siervos, complemento directo. Duló. No lleva artículo. Duló. O siervos. Invocar, llamar. Eso, hermanos, es el sustantivo. ¿No? Ese es el sustantivo que tú y yo debemos aprender de memoria, este sustantivo. Porque si no es así, entonces difícilmente vamos a poder continuar aprendiendo el griego. Esto, hermanos, del griego es simplemente que tú practiques. Quizá hasta este punto se te ha sido un poquito difícil, quizá. Ha sido complicado posiblemente. Pero si tú practicas, hermano, hermana, vas a poder aprender griego. Primero, memoriza el alfabeto. Tienes que memorizar el alfabeto. Si no has memorizado eso, vas a venir a este capítulo con lagunas, con ideas que no son. Segundo, memoriza qué es un verbo y cómo se conjuga un verbo y cuáles son sus desinencias. Tercero, hasta este punto, memoriza qué es un sustantivo y cómo se declina un sustantivo.
¿Y cómo se declina un sustantivo? Esta es la tabla. Odulos, tuduló, toduló, tondulón, duloe. El siervo del siervo, al siervo, el siervo o siervo. Y en plural, lo propio. Como ves esta tablita, así tienes que aprender a memorizar. Otra vez, las dos últimas letras son las que definen si son nominativo, porque la pregunta puede ser, ¿cómo yo sé que un sustantivo es nominativo, o es genitivo, o es dativo, o es acusativo? ¿Cómo yo sé? Fácil, hermano. Fíjate simplemente las dos últimas letras, os, ou, o, on, e. Si termina con os, es nominativo, ojo cerrado. Si termina con ou, es genitivo, ojo cerrado. Si es dativo, tiene que terminar con o. Si es acusativo, con on. Y si es vocativo, con e. Si termina así, entonces es singular del nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Si termina con oi, es nominativo, pero plural. Si termina con on, es genitivo, pero plural. Si termina con ois, es dativo, pero plural. Si termina con us, es acusativo, pero plural. Si termina con oi y no tiene artículo, es vocativo, plural. Y traduzco o siervos, ¿no? Entonces, eso es importante. O siervos insensatos, por ejemplo, ¿no? Pues podemos decir, está usando el vocativo. Está usando el vocativo. Ya vamos a ver ejemplos de eso en la Biblia. Primero aprendamos la teoría, ¿sí? Y yo sé que quizá tienes algunas dudas, hermano, hermana. Finalizamos y empezamos a responder preguntas y también a preguntar un poquito aquello. Muy bien. Ese es el capítulo 3 que hemos visto los sustantivos. Pero además de declinar un sustantivo, de conjugar un verbo del capítulo 2 y aprender a diagramar en el capítulo 2, también acá debemos aprender a diagramar el sustantivo, ¿no? La diagramación es como un mapa, dijimos. Es la estructura que nos da para una correcta interpretación. Por eso es importante diagramar. Hay muchos libros de griego, pero no conozco ninguno que te enseñe a diagramar. Así que en ese sentido, gracias al Señor, llevamos ventaja. ¿Qué es la diagramación? Ya dijimos qué era. Ahora vamos a aprender a diagramar el texto de forma que tú puedas poner en su lugar todos los sustantivos, tanto en caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y con la función que cumplen. Si hasta este punto, hermano, hermana, tienes algunas dudas, espérame un ratito. Termino esto y empezamos a aclarar las dudas. Y voy a parar la grabación también. Fíjate, para diagramar la base, una línea. No olvides eso, una línea recta. Siempre la base va a ser esa. Entonces, quiero diagramar, hago una línea recta primero. Una vez que he hecho una línea recta, otra línea ahí, que es un poquito más abajo. Y otra línea que no pasa la línea horizontal. ¿Sí? Esos son los tres cuadrantes que hay que hacer. Sujeto, verbo, complemento directo. Esa es la base para diagramar. Entonces, acá en el medio, una vez más, siempre va el verbo, siempre el verbo. Sea explícito o sea implícito. Sea explícito o sea implícito, siempre va a ir el verbo. Ginosco, conocer. Conocer. En este cuadrante, el sujeto. En este caso debe terminar en os. Por eso yo sé que aquí
va el sujeto. Porque es la función que está cumpliendo esta palabra. Os. Sujeto y es nominativo. Y como es nominativo y es sujeto, tiene que terminar en os. O y s. ¿No? Nominativo, aquí está. ¿Cómo sé que es nominativo? Porque termina en os. Como en nuestro español, ¿no? Estoy pronunciando así, hermanos, para que me deje entender con ustedes. Os es nominativo y es sujeto. ¿Te das cuenta? Es nominativo y es sujeto. Fíjate en la tabla. Y permíteme ir ahí a la tabla. Fíjate en la tabla. Nominativo, os. Nominativo, os termina en os. La misma palabra. ¿Qué función cumple? Sujeto. ¿Cómo se traduce? El siervo. Porque estamos haciendo singular primero. ¿Sí? Nominativo. Fíjate, línea, 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 verbo, nominativo, sujeto. Nominativo, sujeto. Nominativo, sujeto. Muy bien. A este lado dijimos que va el acusativo o el complemento directo. Cualquiera de los dos, así se llaman ambos. Acusativo o complemento directo. ¿Cómo sé que es acusativo? Esta palabra, por la terminación on. Fíjate en la tabla. Fíjate en la tabla. Acusativo, singular, on. ¿Cómo se traduce? El siervo. ¿Cuál es la función que cumple? Complemento directo. Muy bien. Para diagramar línea horizontal, dos líneas ahí. El verbo, el nominativo o el sujeto como la función que cumple, el acusativo o el complemento directo. CD dijimos que significa complemento directo, esto de acá, ¿no? Complemento directo. Por eso digo, acusativo o complemento directo. Muy bien. Pero este nominativo tiene además un artículo y el artículo se diagrama aquí abajito. Una línea así, diagonal, y ahí se pone el artículo. Lo propio va a pasar en el acusativo, fíjate. Ton, ¿verdad? El artículo. El artículo, y voy a traducir el siervo. El siervo, sujeto. El siervo conoce, ginosco, al siervo. ¿Sí? Esta es una oración, yo puedo traducir esta oración. El siervo conoce al siervo. El siervo conoce al siervo. ¿Te fijas? Ton, tulón, o dulos, ginosco. Fíjate en la tabla. Fíjate en la tabla que nos hemos hecho. Ya pasamos, ¿verdad? Fíjate en esta tabla. No solamente está la palabra dulos, os, sino también el artículo. No olvides eso. Por eso voy a poder traducir el siervo. Y en acusativo lo propio. Dulón, on, ton. El siervo. Debe tener artículo. Este artículo. Y en todos tienen artículo menos en vocativo. Muy bien. Entonces, para diagramar, una línea horizontal, dos líneas ahí. El verbo, el nominativo o el sujeto, el acusativo, los artículos de cada uno de ellos,
¿no? El siervo conoce al siervo. ¿Notas el artículo? Este artículo es el siervo y este artículo es al siervo acusativo. Es distinto el artículo para traducir. El siervo, sujeto, conoce al siervo. Es muy distinto. Pero además vimos también que existe otro, que es el complemento indirecto, que así lo llamamos, o el dativo, caso dativo o complemento indirecto, que también está en la tabla, termina en O. Entonces, todas las palabras que terminen en O, omega, tienes que hacer al caso dativo. Aquí es su paradero, digamos. Acá tiene que estar. No puede estar acá, no puede estar acá ni acá. Todo en la diagramación tiene su lugar. Los nominativos siempre acá, los verbos siempre acá, los acusativos siempre acá, los dativos siempre acá abajo. Por eso el griego es exacto, hermano, hermana. Y obviamente ese también tiene su artículo. Ahí está su artículo, ¿no? Todos los sustantivos tienen su artículo. O la mayoría, menos en el caso vocativo, ¿no? Aquí está su artículo, fíjate. To, dulo, dativo. Muy bien. Entonces ya tenemos caso nominativo, caso acusativo, caso dativo. Nos faltaría dos porque son 5. Y el caso genitivo es el siguiente, que va debajo de cualquier otro sustantivo y de cualquier otro caso. Siempre debajo. Genitivo. Su artículo. Dulo, dulu, tú. ¿No? Genitivo. ¿Cómo sé que esto es genitivo? Por la terminación o-u, o-u, o-u. Todos los que son genitivos tienen que ir acá. Falta un hito más, que es el caso vocativo. ¿Sí? Caso vocativo. Y el caso vocativo viene siempre acá arriba. Dulé. Vocativo. ¿Por qué? Como les dije, invoca, llama, exhorta, pero de una manera enfática, de una manera expresiva, como que alguien se suba a la mesa o a la silla y está gritando para que le oigan y puedan volverse nuevamente a sus caminos. Esos, hermanos, son los 5 casos. Primero, en el cuadrante que hemos visto anteriormente, declinados y ahora diagramados. Ahora, toda esta diagramación es en singular. Lo propio va a pasar en plural, que vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? Hasta aquí vamos a finalizar ahora. Y luego vamos a ver lo que es la diagramación en plural.